Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sección donde hablaremos todo lo relacionado al Museo de las Culturas de Oaxaca, fundado el 1 de diciembre de 1972. Tenemos de invitados a mis compañeros de clase, Landon, María Eugenia, Isaac Vega y Danis Jair. Bueno, para comenzar, mis dos compañeros y yo hablaremos sobre algunos datos generales. El Museo de las Culturas de Oaxaca tiene su antecedente en el Museo Oaxaqueño, fundado en 1831, bajo el resguardo del entonces Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, cuya creación se encuentra en el decreto expedido por el Congreso del Estado el 22 de septiembre de 1831. Durante la gestión de José López Ortigoza, en el decreto mencionado se planteaba la integración de una sociedad patriótica, que tendrían como objetivo la creación de un museo y de una colección de historia natural. Es muy importante lo que acaba de comentar mi compañero. Ahora vamos con mis demás compañeros que complementarán esta información. El museo se estableció en el aula del mencionado instituto en el convento de San Pablo. El acervo del museo lo integraban originalmente interesantes acopios en los ramos de minería e historia natural. Posteriormente, el museo se enriqueció con la compra de ídolos, de algunos fósiles procedentes de diversos distritos del estado y de pinturas de gran valor de los conventos a raíz de la exclaustración. Permaneció de esta manera hasta 1933, cuando pasó a ser el Museo Regional de Arqueología e Historia bajo la administración de Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado, estableciéndose en el antiguo edificio de la Academia de Niñas a un costado de la Alameda y teniendo como colección principal el reciente hallazgo de la tumba 7 de Montalbán. Posteriormente, el museo cambió su sede, trasladándose a su actual ubicación en el claustro del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, que previamente había sido restaurado y acondicionado para recibir la colección existente y abrir sus puertas el 20 de agosto de 1972 bajo el nombre de Museo Regional de Oaxaca, bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La entrega de la totalidad de las instalaciones del exconvento, ocupadas en buenas partes por el ejército mexicano hasta 1994, generó un ambicioso proyecto de restauración de inmueble y que permitió la recuperación de espacios que ahora son de gozo y disfrute del público visitante. El museo, renombrado ahora como Museo de las Culturas de Oaxaca, se constituye como el espacio cultural más importante del estado de Oaxaca. Su colección abarca objetos de las épocas prehistórica a contemporánea. En sus espacios se llevan a cabo eventos culturales y académicos de gran calidad en coordinación con el Centro Cultural Santo Domingo, que integra a la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, a la Hemeroteca Néstor Sánchez y al Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Actualmente la misión del Museo de las Culturas de Oaxaca es la de resguardar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural mueble del estado de Oaxaca. Buenas tardes, me presento, soy María Eugenia, con el gusto de saludarles. Yo les daré a conocer sobre el patrimonio material e inmaterial del Museo de las Culturas de Oaxaca. El museo cuenta con una historia de más de 10,000 años repartida en 14 salas de exhibición permanente y 13 salas de exposición temporal, todo en un panorama arqueológico, etnológico e histórico de las culturas de Oaxaca. En las salas arqueológicas se muestra la vida de los primeros pobladores de las culturas de Oaxaca a través de la exposición de vestigios encontrados en diferentes puntos del estado y en investigaciones arqueológicos. Se les da un especial realce a los vestigios encontrados en la tumba 7 del Monte Albán. En las salas de historia y etnología se muestran diferentes aspectos de las culturas, religión, política, aspectos militares, todo esto mostrado la resistencia de los pueblos indígenas ante la conquista y su lucha por la conservación de su economía, identidad, tradiciones y costumbres. Los servicios de este museo son áreas de usos múltiples y auditorio para exposiciones, conciertos y conferencias, zonas de descanso, visitas guiadas para grupos de estudiantes, presentaciones editoriales, expendio de publicaciones, reproducciones, talleres y cursos.
Ahora les hablaremos del recorrido. El museo está conformado por las siguientes salas. Número 1. Culturas milenarias, 10.000 a.C., 200 después de Cristo. Hace unos 10.000 años, los primeros grupos nómadas de cazadores-recolectores asentados en el actual territorio oaxaqueño ocuparon cuevas como refugio. Los objetos más antiguos encontrados hasta hoy en el Valle de Oaxaca son puntas de proyectil que testimonian la presencia de aquellos. Probablemente los pobladores primigenios hablaron de la misma lengua, o acaso dos o tres, de las familias Mixe-Zoque en el Istmo y Otomahue en el resto del territorio. Siglos después, a raíz de la sedentarización, comenzó la diferenciación de lenguas como el zapoteco del chatino y el pabuco, actualmente desaparecida. Número 2. Tiempos de florecer, 200 a 900 después de Cristo. El periodo clásico en Oaxaca abarcó desde la consolidación del estado zapoteca hasta el abandono del Monte Albán, ciudad que llegó a ser la más importante del Valle de Oaxaca y funcionó como un centro político del que dependían urbes de menor importancia. En esta época, la estratificación social fue muy marcada e influyó en el surgimiento del Estado. Las élites gobernantes habitaban suntuosas residencias en sitios como la Plaza del Monte Albán y desarrollaban conocimientos altamente avanzados como la astronomía, el calendario, la escritura jeroglífica, la arquitectura monumental y la orfebrería. Número 3. Los tesoros de la tumba 7. La célebre tumba 7 de Monte Albán, descubierta por el arqueólogo Alfonso Caso el 9 de enero de 1932, fue construida por los zapotecas durante el periodo clásico, más tarde durante el posclásico. Fue reutilizada por los mexicas para enterrar a un noble junto con los impresionantes tesoros recuperados por Caso. Sala 4. Los señoríos, del 900 a 1521 después de Cristo. Tras el abandono de las grandes ciudades de Mesoamérica, entre ellas Monte Albán, empezó el llamado periodo postclásico, caracterizado por la reorganización del territorio y de los sistemas de control político, entre los que se impulsó el dominio de los guerreros. En esta época adquirieron importancia los señoríos de Yagul, Mitla, Lambiteco y Sachila, en el valle, y se dio un gran movimiento poblacional. Los mixtecas se expandieron y consolidaron reinos, de los cuales destacó Tultepec. Con la caída de Monte Albán terminó la escritura zapoteca monumental y apareció la mixteca, sobre todo en códices. Por medio de alianzas matrimoniales y enfrentamientos bélicos, los mixtecas comenzaron a dominar los lugares donde antes se establecieron los zapotecas. Sala 5. Contacto y conquista, siglo XVI. La conquista de Oaxaca se inició en 1519 por Tuxtepec, en el norte del actual estado, y se extendió hasta Tutepec, en la costa. Algunos pueblos establecieron alianzas, otros fueron sometidos por las armas y algunos, como los guerreros mixes, no sucumbieron. Cuando se inició la empresa colonizadora, los indígenas fueron explotados mediante el trabajo y los tributos. Pese a las leyes de protección emitidas por la corona, los españoles introdujeron el ganado y las aves del corral, diversas plantas, semillas y herramientas. Las armas, sobre todo las epidemias, provocaron una cantidad enorme de las muertes entre los indígenas. Sala 6. Conquista espiritual del pasado, siglo XVI al XVII. En la conquista de los nativos, donde fracasaron las armas, triunfaron los frailes. Sin embargo, la evangelización no consiguió el exterminio de las creencias y los rituales locales, perseguidos como idolatrías. Si bien la población nativa se convirtió en catolicismo, no abandonó sus antiguas prácticas rituales ni sus ceremonias y siguió creyendo en su propio orden cósmico. Los frailes jugaron un papel fundamental en la escritura de las lenguas autóctonas. La aprendieron y se preocuparon al escribirlas. A su vez, los indígenas pintaron en códices los recuerdos de su pasado para conservar la memoria de linderos y dinastías. 7. Respuestas indígenas, siglos XVI al XVIII. Aunque su cultura fue minada de raíz, la mayoría de los antiguos oaxaqueños no renunciaron a su origen diferente y milenario. Ellos constituyeron el grueso de la población durante la época virreinal y, paralelamente a su resistencia, oculta o abierta, asimilaron elementos de la cultura hispana, recursos naturales como el trigo, la seda y el ganado, tecnologías como la yunta y el arado, la escritura y las armas, e instituciones como el municipio, las cofradías y las fiestas patronales que enriquecieron y diversificaron aún más su cultura. 8. Materia y espíritu, siglos XVI al XVIII. La compleja estratificación de la sociedad virreinal motivó que, de manera similar a la época prehispánica, las élites dominantes desarrollaron conocimientos
especializados, algunos de ellos asimilados por los indígenas, por ejemplo, la música de metales, la construcción y el ornato de templos, así como otros aspectos de las bellas artes. Por su parte, los pueblos autóctonos organizados en repúblicas aportaban su trabajo para el desarrollo material y espiritual del virreinato. 9. Surgimiento de la nueva nación, fines del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. En 1760 la corona española impuso a sus territorios reformas que provocaron serios descontentos entre ricos y pobres, criollos, mestizos e indígenas. Las reformas se conjugaron con varias crisis agrícolas a principios del siglo XIX y contribuyeron a la rebelión que reclamó la independencia de España. José María Morelos y Pavón llegó a Oaxaca el 25 de noviembre de 1812. Si bien el movimiento insurgente no triunfaría en la entidad hasta el 31 de julio de 1821, con la entrada a la capital del general Antonio León. 4 años después se publicaría la primera constitución política del Estado Libre de Oaxaca. La nación vivió durante décadas un periodo convulsivo de guerras que repercutió en la entidad y en el que el principal protagonista fue un oaxaqueño, don Benito Juárez. 10. Orden y progreso, 1876-1911. El porfiriato fue el periodo de despegue económico de la nación. Oaxaca se comunicó con el centro del país por ferrocarril y expandió su red interna. Se introdujeron cultivos comerciales como el del café, que desplazarían a la agricultura indígena en grandes zonas y propiciarían una nueva estructura de poder, el cacicazgo. El despojo legal de las tierras de las comunidades generó el latifundismo. 11. La vida comunal indígena, época actual. Actualmente habitan 15 grupos etnolingüísticos en Oaxaca y cada grupo tiene variantes dialectales. En 1995 se censó a más de 1 millón de hablantes de alguna lengua autóctona, cifra inferior al número real de los indígenas existentes. A los pueblos indígenas los caracteriza su vida comunal, organizan su existencia en torno a las decisiones de la asamblea comunitaria y el poder se estructura mediante un sistema de cargos cívicos y religiosos. El tequio, trabajo comunitario, y la ayuda intrafamiliar se encuentran institucionalizados. En esta sala se presentan también aspectos de los conocimientos tradicionales y prácticas indígenas. Rehaciendo el círculo comunitario, época actual, esta sala y el general del museo proporcionan a los visitantes información para comprender la dinámica de los pueblos indígenas, su herencia prehispánica y su cultura milenaria. Santo Domingo, historia y hallazgos. En la sala se presentan aspectos de la vida de los frailes, incluyendo objetos de uso doméstico, y se muestran los trabajos realizados durante la restauración del exconvento. También se exhiben algunos de los hallazgos durante su investigación arqueológica y se ilustran los momentos y procesos de restauración del inmueble. Salas interactivas. Entre las salas 5 y 7 hay 13 pequeñas salas antiguas de los novios en los que se presentan objetos e información sobre la vida de las culturas oaxaqueñas, concebidas como espacios interactivos donde se pueden tocar algunos elementos y obtener información apoyada en la tecnología multimedia. A. La grana y otros tintes. B. Textiles. C. Cerámica. D. Orfebrería. E. Tallas y esculturas. F. Hojalata, herrería y cuchillería. G. Talabatería y cerrería. H. Música. I. Medicina tradicional. J. Plástica. K. Gastronomía y producción de bebidas. M. Ciclo de vidas. Para finalizar, a continuación se mostrará un video del recorrido del museo. Gracias.
Esto sería todo, espero les haya gustado este video y el pequeño recorrido sobre el Museo de las Culturas de Oaxaca. Nos vemos hasta la próxima.